Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Una vez más nos encontramos en el espacio cultural Alza de la Concha para abordar temas de actualidad, temas de geopolítica. Tenemos la suerte de volver a contar, porque ya es la tercera vez que está con nosotros, estamos viendo todo el proceso también de su mano, del doctor Francisco Barroso. Eh, un gusto y alegría. Digo que es el director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía. Él es doctor en filosofía y ha estado trabajando durante bastantes años en la Universidad, lo va a decir tú después el nombre, en el Líbano. Es un experto en Oriente Medio y en todo lo que ocurre en la zona, ¿no? Desde esa mirada crítica, comprometida, pues nos viene a hablar sobre la situación que se está viviendo. Hemos ido cambiando el título de la conferencia conforme iban avanzando las cosas. Inicialmente eran cálculos geopolíticos en la reconstrucción de Gaza, fue cuando Donald Trump dijo que la guerra había terminado y que ya iba a reconstruir aquello y que aquello iba a ser fantástico. Pues dice, bueno, ¿qué cálculo geopolítico hay detrás de eso? Pero después ha empezado todo lo que estamos viviendo en Oriente Medio, con lo cual lo hemos ampliado un poco a ver un poco y entender un poco lo que está ocurriendo en la zona. Sin más, Muy te doy bien. la palabra. Muchísimas Agradecemos a gracias. las personas que están online y a las que estarán después online, porque luego todo esto se lo descargan bastante. Bien. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto Cultural Plaza de la Concha su invitación. Es la tercera vez que estoy aquí y la verdad es que me siento como en casa, ¿no? El trato humano para mí es fundamental y es verdad que en mi agenda de trabajo es eh, está bastante cargada, pero siempre es un placer reservar tiempo para vosotros, ¿no? En especial, bueno, darte las gracias a ti, a la doctora Mariluz Ortega, por su apoyo y confianza. Siempre es un placer contar con compañeras como ella. Y cuando me lo dijo, pues no lo dudé. En principio esta intervención estaba prevista para, creo que era en febrero o algo así, pero bueno, por motivos familiares, mi familia libanesa está pues, sometida ahora mismo a una situación bastante de mucha tensión. Apenas salen de casa, bueno, si siguen ustedes las noticias, verán que la situación en el Líbano se ha agravado y obviamente pues cuando uno tiene familia allí pues está muy pendiente y la verdad que la sensación de eh, el agotamiento, ¿no? Psicológico que te produce el estar constantemente pensando en ellos y analizando las noticias, pues la verdad que pero bueno, yo he preparado una presentación en PowerPoint bastante intensa, bastante cargada, como es mi estilo. En principio, yo había pensado centrarme en el tema de Gaza y luego, pues, en el turno de palabras, pues, abrirlo un poco al tema regional, ¿no? Porque realmente lo interesante también es ver cuáles son las perspectivas, ¿no? Es decir, cuáles son los escenarios futuros que puede pasar a continuación. Entonces, eh, no sé si ven en la presentación en PowerPoint. Vale, ¿se pasa? Vale. He estructurado la presentación en estos 5 puntos. Intentaré ser rápido en la introducción de alguna manera para que conozcan, aunque creo que son conscientes de la importancia de la Franja de Gaza y lo que supone, las implicaciones geopolíticas de dicha franja, un marco teórico que intentaré pasar así de puntillas para no agobies demasiado, preguntas particulares del análisis, un análisis prospectivo futuros probables y terminaremos con una serie de consideraciones finales, ¿no? Estamos hablando de una franja de Gaza que tiene una extensión de unos 360 kilómetros cuadrados. De largo podemos decir que son como 41 kilómetros y de ancho, pues depende de la zona, puede ser 6 o 12 kilómetros, con lo cual ahora mismo podemos decir que es una especie de cárcel a cielo abierto, ¿no? Porque sigue sufriendo este bloqueo por tierra, mar y aire. Hablamos de una zona, digamos, donde se registra la mayor densidad poblacional del mundo. Hay por 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado.
El 40% de la población es menor de 15 años, con lo cual es un agravante, digamos, eh, para la situación. Y obviamente, pues bueno, el reconstruir de alguna manera esta franja, pues según Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea, pues va a costar en torno a 53.200 millones de dólares. Y se espera que la reconstrucción dure unos 10 años. Hasta el 2040 nos vamos a ver reconstruidos. Entonces, claro, cuando uno ve, cuando ahora veremos alguna foto y veamos la destrucción, digamos, el nivel de destrucción, pues uno se da cuenta que esto no es fácil, ¿eh? Cuando la doctora Ortega me pidió un tema, yo pensé en este porque realmente se está jugando con el tema de la reconstrucción. La reconstrucción, de alguna manera, nos va a servir como un factor de análisis o un elemento de análisis para ver quién está ganando la partida. Muchas veces no se trata de ganar militarmente, sino de ganar los corazones y las mentes de las personas que viven allí, ¿no? Estamos hablando de un enclave devastado que requiere asistencia humanitaria y reconstrucción material, y se ha convertido en un laboratorio geopolítico donde se va a dirimir, o donde se está dirimiendo el futuro equilibrio de poder en Oriente Medio. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera en la Franja de Gaza, en este espacio geográfico tan pequeñito, pero tan importante desde el punto de vista geoestratégico, se dan como dos proyectos geopolíticos que son antagónicos. Uno es el eje de la resistencia, ahora veremos un mapa, eh, y a ver, ¿cómo voy para atrás? A ver, un segundito. El eje de la resistencia, que aquí entraría de lleno lo que es la aportación de Hamas al proyecto geopolítico, digamos, de la República Islámica de Irán, donde influye de alguna manera, ejerce su influencia a nivel regional a través de las proxy forces o fuerzas por delegación, y Hamas sería una fuerza más de delegación que jugaría a favor de el proyecto geopolítico que intenta implantar, digamos, la República Islámica de Irán. Y por otro lado tendríamos el proyecto del Gran Israel. ¿Esto qué quiere decir? El proyecto del Gran Israel es verdad que no es una, digamos, es un proyecto oficial reconocido por el Estado de Israel, pero sí es verdad que se ven combatientes con un escudo donde ya se percibe, digamos, lo que va a representar. Como explicaré después, estamos hablando de una especie de proyecto que tiene una vinculación, una base teológica, religiosa. Según Jehová le dijo a Abraham que este iba a ser el territorio, digamos, de Israel, y ya veremos lo que ocupa en unas diapositivas pues, posteriores. Entonces, Estamos, por curva. Pesado. más que jugaría a favor de la guerra del bloque chiita, y por otro tendríamos, digamos, el papel de Israel. Pasa. Estás hablando. No pasa Aquí no se dice el PowerPoint. Vamos a volver. Está compartiendo la pantalla. Compartiendo la pantalla, sí. ¿Veis el PowerPoint? Volver a empezar, porque probablemente ha quedado en el cartel. Es que se ve a los Sí, sí, no, que antes se veía antes bien, pero se veía a los dos ponentes y sobre todo que se movía mucho la imagen al mover. Mm. vale, vale, bueno, pues entonces vamos a compartir A ver, ¿dónde está? Estaba esto abajo, ¿no? Sí, Ay, perdón, vale. aquí compartir. No, no, sí está. ¿Se ve ahora? Sí, ¿se ve ahora? Ahora sí, ahora está mejor, sí. Vale, perfecto, Sí, muy bien. ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues estaba indicando que esta franja de alguna manera se ha convertido en una especie de laboratorio geopolítico donde se va a dirimir, digamos, el futuro de la región. Y estamos hablando de dos proyectos geopolíticos muy, muy diferentes, que responden, digamos, a agendas geopolíticas muy diferentes. En el caso de Hamas, que jugaría a favor de la República Islámica de Irán como una especie de fuerza por delegación, y el proyecto del Gran Israel como una especie de, bueno, que hace
formaría parte, digamos, de esa tierra que según este proyecto teológico que pertenece a la teopolítica, como indicará a continuación, pues pertenecería al Estado de Israel. A ver, Está ahí abajo. ¿dónde está? A ver. Está ahí abajo. No veo nada, sí, sí. Vale. Pero sí, aquí. Vale, pues moviendo. Aquí tenemos un mapa, gracias. Mira. Hay que suplir estas cuestiones técnicas con un poquito de humor y mucha paciencia, ¿no? Vemos el tablero geopolítico del Oriente Medio, un tablero geopolítico muy extremadamente complejo, donde no solo se dan estos dos proyectos, digamos, geopolíticos que son antagónicos, sino que se percibe. No hay ninguna, no, 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 yo no. Bueno, no, yo soy video de raza que coger ropa y ya está. No, no, que ya se entiende, oye. María, Mira, claro. ¿qué? Todo cerca así nuestro micrófono y solamente sin ningún problema. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé. Abajo puedes poner el silencio. Silencio. Bueno, pues estaba ahí. Por eso es que el tablero político del Oriente Próximo es bastante complejo, porque se ven no solo estos dos proyectos políticos que acabo de mencionar, el eje de la resistencia versus el gran Israel, sino que se percibe, digamos, la presencia de grandes potencias como Estados Unidos, el interés ruso, el interés por apoyar, digamos, a la República Islámica de Irán. Está este tridente entre China, Irán y Rusia en contra, digamos, del bloque occidental, con lo cual todo esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, aquí, ¿verdad? ¿No estaba esto? Aquí para abajo. Aquí. Vale, muy bien. No sé. Sí, ¿qué es este? Bueno, gracias, compañera. De la geopolítica a la teopolítica. Cuando estuve preparando esta intervención, pensando, digamos, en las implicaciones, lo que supone y lo que representa este espacio cultural, y por darle un toque, digamos, mostrar o enriquecer, digamos, el aparato conceptual, el aparato teórico, pensé en el concepto de teopolítica, que es un concepto que está cogiendo cierta atracción en los análisis, digamos, de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Y esto consiste en una especie de intersección entre lo religioso y lo político. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, nos decantamos o intentamos analizar lo que ocurre en la Franja de Gaza, antes, durante y ahora en una especie de postconflicto en el tema de reconstrucción, cuando llegue el momento, vemos cómo estos dos proyectos políticos que he indicado antes, de alguna manera, responden a un proyecto teológico diferente. Es decir, por un lado tendríamos el de las Pater Fakir, esto es la jurisprudencia el guardián de la jurisprudencia, el tema de los chiitas, y por otro lado pues tendríamos, digamos, lo que representa este espacio físico, de alguna manera, para el gran Israel. ¿Vale? Entonces, la religión puede ser utilizada no solo para justificar acciones, sino para condicionar de alguna manera esos proyectos y programas políticos y geopolíticos. No sé si me explico. ¿De acuerdo? Dale, dale. Bien, en este sentido, pues la teopolítica pues, nos permitirá pues, ver cómo determinadas concepciones sobre lo sagrado, el orden divino, pues pueden traducirse en proyectos de poder y en estructuras de autoridad, decisiones estratégicas. La paradoja que nos deja la teopolítica, de alguna manera, es que eh, hemos invertido muchos siglos en construir una diplomacia racional, y ahora pues nos vemos con una irracionalidad por parte de líderes que invocan pues destinos, discursos de luchas finales, sociedades seducidas por el apocalipsis, que lo único que hace es de alguna manera justificar niveles de destrucción, ¿no? Aquí tenéis el mapa, bueno, para ver lo del el eje de la resistencia, pues como veis jamás cumpliría su función. Eh, Iríamos de Bagdad a Damasco, de Damasco a, a Beirut, en este caso, con Hezbollah, y luego la Palestina con Hamas, ¿no? Y hay que añadir pues el tema de los hutíes, ¿no? ¿Pasa? Aquí tenéis el Gran Israel, que fijaros, el Gran Israel iría, según el proyecto político del Gran Israel, iría a Israel le correspondería, según Jehová, le correspondería ir desde el Nilo
hasta el Éufrates. ¿Esto qué quiere decir? Si a Israel le Todo corresponde lo que está en azul. todo lo que está en azul, veis el Nilo aquí a la izquierda y el Éufrates a la derecha, pues tendrían que coger de territorio, obviamente se quedarían con Palestina, el Líbano, parte de Siria, parte de Irak, parte de Arabia, incluso de Arabia Saudí, parte de Egipto, sobre todo lo que es la región del Sinaí, y obviamente esto va a provocar una convulsión de alguna manera geopolítica de resistencia, de política de resentimiento, porque obviamente estos estados no van a ceder ningún centímetro de alguna manera, ningún metro de su territorio. Gracias. A esto, cuando hablamos del tema de la gestión política y cómo conectamos la geopolítica con la teopolítica, tenemos que hacer frente a lo que yo he encontrado en mi análisis, la trampa del mal líder. ¿Esto qué quiere decir? Estamos viviendo un momento, no sé si estáis de acuerdo, pero estamos viviendo un momento en el que estamos apostando por el mal menor. Es decir, podemos justificar la destrucción de la franja teniendo en cuenta que lo que se persigue es eliminar a un mal mayor. Jamás. O sea, se demoniza jamás y eso hace que nosotros seamos más proclives, tengamos una tendencia, digamos, a mirar hacia otro lugar, hacia otro lado, para justificar, digamos, una destrucción desorbitada, ¿no? Prácticas que no sean como queráis llamarlo. Entonces, si nosotros nos acercamos o analizamos una región en la que las disputas de alguna manera políticas sobre territorio y soberanía se van a circunscribir de alguna manera al mal líder, o sea, a elegir todos los males el mal menor, pues al final la destrucción se va a ver justificada. Entonces, esta trampa del mal líder, ya hablemos de Netanyahu, ya hablemos del líder de Hamas, del líder de Hezbollah, del líder supremo, bueno, es una cuestión de identificar cuál es el mal menor y justificar de alguna manera digamos, esta agenda de destrucción, ¿no? Grosso modo, fijaros, en octubre del 2023 he intentado actualizar algunos datos, pero la verdad que cuando uno hace este tipo de casos se le rompe el alma, ¿no? El corazón, ¿no? Porque es todo una destrucción, un nuevo brutalismo, como diría Lembe, ¿no? De destruir por destruir para crear algo nuevo independientemente de lo que haya en esa zona. 72.000 personas fallecidas, que seguro que son más, el 90% de la población desplazada, el 92% de las viviendas parcial o totalmente destruidas, 18 de los 36 hospitales se encuentran parcialmente funcionales. Esto quiere decir que no hay ningún hospital funcional, ¿entiendes? Operativo al 100%. El 18% de la red de carretera dañada. Según el PNUD, el progreso del territorio ha retrocedido 69 años. La reconstrucción podría alargarse más de 2040. Es que si la destrucción ha sido tal, metiéndonos que bueno, aquí vemos algunas imágenes. Pero reconstruir esto, pues, realmente es una imagen vale más que palabras, ¿no? ¿Cómo se justifica esto? Por ir conectando cosas, ¿vale? Hablamos de los proyectos geopolíticos, hablamos de la importancia geopolítica para justificar, digamos, estas agresiones, y luego a nivel, digamos, operativo sobre el terreno, pues nos encontramos con la doctrina Dagie. La Dagie hace referencia a un barrio en el sur de Beirut. Dahi significa suburbio en árabe y es el núcleo, digamos, más fuerte de Hezbollah en el sur de Beirut. La idea vino del jefe, digamos, de división norte del ejército israelí, Gadi Eisenkot, bueno, con la idea para evitar de alguna manera o para facilitar y acelerar la invasión terrestre, lo que hay que hacer es destruir todos los edificios, bombardear todos los edificios. En el momento que queda un edificio en pie, hay francotiradores que pueden ralentizar de alguna manera la invasión terrestre. ¿Vale? Entonces, pero claro, aquí, si os fijáis, lo que ocurrió en el barrio de Dahiyya en Beirut, ahora se está viendo en Gaza y ahora amenazan con implementarlo en Beirut. Ya sabéis que, si seguís las noticias, que si se va a quedar desde el río Litani hasta la frontera norte con Israel, se lo va a quedar el Estado de Israel.
ya ha destruido el Estado de Israel, ha destruido todos los puentes que había, con lo cual las familias que se han visto forzadas a marcharse, más de 1 millón, no van a poder volver a sus casas por un tiempo, ¿vale? Fijaros, lo que ocurrió en el barrio de Dahilla, en Beirut, en 2006, ocurrirá en cada pueblo, desde el cual se lance fuego contra Israel. Aplicaremos una fuerza desproporcionada sobre ese pueblo y causaremos grandes daños y destrucción allí. Desde nuestro punto de vista, esos no son pueblos civiles, son bases militares. Esto no es una recomendación, es un plan y ha sido aprobado, ¿vale? Con lo cual, es fuerte, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de la reconstrucción, no solo tenemos que hablar de la humanitaria, o de los daños materiales, tenemos que ver quién se va a quedar con ese territorio, qué agenda política cuenta ese actor que se va a quedar con ese territorio y qué planes tiene, ¿no? Cuáles son los proyectos, digamos, urbanísticos que quieran implementar. Bueno, desde la ciencia política, la geopolítica, la teoría de la soberanía, vemos que hay una serie de elementos, digamos, conceptuales muy interesantes, gobernanza post-conflicto, soberanía condicionada. Entonces, fijaros, GAF puede leerse como un espacio de soberanía disputado o limitada, dependiente de actores externos que financian y supervisan. En función del programa que gane, o el programa, digamos, el proyecto geopolítico que gane tracción, pues de alguna manera lo que os quiero decir es que los gazatíes no tienen palabras, no van a decir nada en la reconstrucción y ya lo valoraremos después en el turno de ruegos y preguntas, ¿vale? La geopolítica de la reconstrucción, entiendo que no hay nada, ningún actor hace nada gratis. Hablamos de la reforma del sector de la seguridad como una manera, digamos, de condicionar y de aumentar, digamos, tu presencia en determinados escenarios, y eso se traduce en influencia. La condicionalidad de la ayuda, es decir, lo que estamos viendo es que se está dando una especie de estrategia del más por más. Si tú sigues mis pautas, digamos, si juegas a favor de mi agenda geopolítica, yo te doy más dinero, yo te ayudo a la reconstrucción, etcétera, etcétera. ¿Que tú prefieres optar por otra agenda geopolítica? Pues bueno, pues yo me quito de medio, no molesto, ¿vale? Vale. Fijaros, tres preguntas que me preparé de alguna manera a la hora de preparar para abordar el análisis de este objeto de estudio tan complejo. ¿Por qué la reconstrucción de Gaza es también una disputa geopolítica? ¿Qué actores y planes compiten por dirigir la reconstrucción y con qué intereses? ¿Y qué efecto tendrá esa competencia sobre la gobernanza de Gaza y sobre la cuestión de Palestina? Estas tres preguntas, cada pregunta podría usarse para una intervención, una conferencia, pero bueno, vamos a intentar resumirlas y que saques mayor partido de esta intervención. La idea rectora es quien financie y planifique y supervise la reconstrucción intentará también, obviamente, definir el marco político de la posguerra. Fijaros, lecturas geopolíticas, como ya he dicho, hay una serie de datos en cuanto a lo que sí lo implica, el tema de la destrucción, unos 20.000 millones deberían concentrarse solo en los 3 primeros años, solo la cantidad de barro, la cantidad de arena, la cantidad de cemento, de alguna manera, y de piedra, ¿no? De escombros que hay que eliminar, bueno, daría trabajo con muchas compañías, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? A ver, ¿estuvo aquí bien? Sí, yo Vale. pregúntale. Vale. Vemos una panorámica del 2007 al 2025. Sin cambio político y sin apertura material, la reconstrucción puede administrar el conflicto más que transformarlo. Yo lo que veo es que, de alguna manera, hasta que no se solucione o no pare, digamos, la guerra, los preparativos, los inicios, los esfuerzos por la reconstrucción no se van a poder dar. Con lo cual, estas personas van a seguir viviendo bajo estas tremendas y lamentables circunstancias, ¿no? No existe una paz consolidada que permita la reconstrucción convencional. El acceso de personas, mercancías, materiales sigue dependiendo de decisiones políticas y securitarias externas. Aquí podríamos hablar de una especie de sistema de gobernanza conocido como la necropolítica, donde son las autoridades formales las que determinan qué vidas son dispensables, quién puede vivir y quién va a morir, ¿vale? La disputa por la reconstrucción nace en esta intersección entre destrucción masiva y control continuado del territorio. Quien
quién firma, quién controla y quién responde. Todas estas cuestiones, de alguna manera, pues habrá que seguirlas muy de cerca. Ahora mismo estamos en una fase, digamos, ¿vale? Reconstrucción, pero obviamente tendremos que seguir muy de cerca cuáles son las compañías que se van a encargar de la reconstrucción. Materiales sensibles, verificación, entorno seguro, desembolso, estas son cuestiones más técnicas. Yo pasaré el PowerPoint aquí por si queréis distribuirlo después o compartirlo, ¿eh? Porque obviamente a la hora por ejemplo, el tema del cemento, pues si hay, a ver qué compañía se va a encargar de llegar allí y de empezar de alguna manera a crear el cemento. Si responde a intereses, digamos, norteamericanos, israelíes o de algún país europeo. Tendremos que hacer una evaluación continua, ¿no? 53 millones de toneladas, fijaros el nivel de escombros, ¿vale? Esta gestión de restos ya de por sí es un reto geopolítico. Riesgos sanitarios y de seguridad, que esto está todo relacionado con el tema de agua, enfermedades, infecciones, etcétera, etcétera. Polvo, materiales peligrosos, agua contaminada y restos, artefactos sin explotar y accesos inseguros, con lo cual en una situación post-conflicto y de reconstrucción, la gente seguirá lamentablemente muriendo, bien por enfermedad o bien por artefactos que han explotado, ¿vale? Riesgos jurídicos y logísticos, documentos de propiedad perdidos, las personas que no pueden acreditar su propiedad, pues obviamente pues será tu palabra contra la mía. Entonces tendremos que ver qué autoridad va a gestionar eso y cómo lo va a gestionar, ¿no? Igual que el tema de los lindes inciertos, el consentimiento de propietario, necesidad de corredores operativos para retirar y reciclar. Bien, en cuanto a actores, bueno, liderazgo regional, un rechazo al desplazamiento y capacidad para condicionar gobernanza futura. Vale, me voy a centrar, digamos, en las partes más generales. Podemos ver el plan de Egipto y el plan árabe, el Banco Mundial, la Unión Europea y la ONU, que aquí es verdad que sí hay cierta sinergia y van más o menos en la misma línea. El tema de la ONU, Qatar, Reino Unido e Italia, ¿no? Aquí, lamentablemente, uno percibe la manipulación, ¿no? Es decir, en cuestión de crisis se habla de la diplomacia humanitaria. Parece que hay actores internacionales que están haciendo todo lo posible por llevarse el rédito electoral, aprovechando la miseria de otros países o de otros actores, ¿no? Y eso es un poco, eso hay que denunciarlo. ¿Cómo vamos a aprovechar esto para el tema de la reconstrucción para ponernos una medalla, ¿no? Pues Qatar, eh, cuando envían, y de verdad que ayudan mucho, pero siempre hacen una foto cuando llega el avión con mercancía o con ayuda humanitaria, lo primero que hacen es una foto y colgarla en todas las plataformas, más medios y demás. Entonces, la necesidad de hacerse una foto con la banderita, pero bueno, esto es cada cual que haga lo que vea conveniente, ¿no? Egipto busca centralidad regional, seguridad en su frontera, obviamente la región del Sinaí, el tema de Rafat, son temas pues, que obviamente le interesa mucho a Egipto y apuesta por un modelo de reconstrucción sin vaciar Gaza. Aquí al final tendremos que ver si estos proyectos lo que pretenden es apostar por la solución de dos estados o por un estado, que esa es otra cosa que tendremos que ver a posteriori, ¿no? En el marco del Banco Mundial, la Unión Europea y la ONU, pues no es un plan político, pero fija gramática técnica que ordena prioridades y recursos. Es decir, para no generar controversia, pues bueno, marco un plan de lo que debéis hacer y cómo debéis hacerlo, pero depende de vosotros. Qatar se apoya en una infraestructura previa de construcción desde el 2012 y en su interlocución sobre el terreno. Obviamente, pues la cúpula de Hamas que estuvo en Doha. Obviamente la influencia catarí es mucho más importante que la de los emiratíes, por ejemplo, pero bueno, aunque siguen gozando de cierta influencia, tendremos que ver si sigue siendo un interlocutor válido sobre el terreno. Reino Unido intenta movilizar capital privado e Italia ganar peso desde la planificación y el esfuerzo de la autoridad palestina. Cada uno intenta de alguna manera mover los actores que puedan, digamos, a favor de sus respectivas agendas, ¿no? ¿Y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, como va con Israel, o sea, lo que haga Israel ahora mismo forman parte del mismo equipo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bueno, hay una fase temprana de 6 meses, unos 3.000 millones de dólares para alojamiento. Esto es una información más técnica.
En 2 años, 20.000 millones para vivienda, en 2 años y medio, por 30.000 millones para completar la reparación material y la conectividad. Claro, es que no solo hay que construir, digamos, hay que limpiar, hay que reconstruir edificio por edificio, ¿me entiendes? No, y obviamente por el tema de la conectividad, porque ahora mismo es una zona cero, ¿no? Como se suele decir, ¿no? El tema de, bueno, otro programa que es el que lleva, digamos, Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea, que es el Interim Rapid Damage and Needs Assessment, que esto sí lo llevan estas tres, como he dicho, el Banco Mundial, Unión Europea y las Naciones Unidas. Bueno, pues convierte la reconstrucción en una cuestión de gobernanza internacional del dinero. Al final lo que prima es a ver quién puede contribuir y de qué manera, y en función de eso pues vamos moviendo fichas, ¿no? Desde un punto de vista geopolítico, la negociación llegará ligada a condiciones sobre la autoridad palestina y acceso a materiales y supervisión de fondos, ¿no? Vale. Aquí tenéis resumido las 4 propuestas, las de la ONU, Qatar, Reino Unido e Italia, y obviamente pues son propuestas diferentes, ¿eh? Es decir, como vemos, las organizaciones internacionales normalmente no se mueven mucho. Es decir, no intentan despertar eh, son propuestas que no son muy controvertidas, o sea, no generan malestar, ¿eh? Son, digamos, generales, que están abiertas a todos, son inclusivas y demás. Sí, es cierto que otros actores pues, van a hacer lo posible por intentar meter sus empresas, a sus compañías, a empresarios, digamos, o británicos o italianos, ¿vale? O en este caso, cataríes. Lo que sí es cierto es que Qatar lleva tiempo, hay actores que llevan ya tiempo ayudando a la franja y eso hay que reconocerlo también, ¿no? No hay que quitarlos del medio, sino hay que darles también cierto protagonismo, ¿no? ¿Qué efectos tendrá esa competencia sobre la gobernanza de Gaza y sobre la cuestión palestina? Bueno, aquí tenemos por decirlo rápidamente, ¿vale? Eh, no quiero abrumar mucho. Lo que sí es cierto es que, de alguna manera, la cuestión palestina y el rol que pueda jugar Hamas a partir de ahora va a ser clave. Es decir, si jamás es eliminado digamos, del grupo de negociaciones, ¿hasta qué punto, digamos, la revitalización de la autoridad palestina puede funcionar o no puede funcionar? ¿Hasta qué punto la autoridad palestina puede luchar contra esas etiquetas de anacronismo, corrupción, ineptitud, pasividad, etcétera, etcétera, o gestión, digamos, o ayuda, digamos, incluso al enemigo, ¿no? Como jamás ha llegado a indicar. Entonces, en función del papel que pueda jugar Hamas, pues tendremos que ver si es una reconstrucción donde no hay sitio para Hamas no se va a marchar de ahí. Y esto hay que tenerlo en cuenta, perdón. Entonces, de qué manera se podría convencer o de qué manera podríamos articular un plan en el que jamás el resto no hablo de la yihad islámica palestina, sino de otros actores palestinos que sean más moderados, que intenten de alguna manera pues colaborar conjuntamente por la creación, la reconstrucción, creación y fortalecimiento del Estado palestino. Tenemos una serie de escenarios podemos ver que en el tema de la reconstrucción se puede dar una reconstrucción estabilizadora, es decir, que haya una transición breve, una coordinación árabe y nacional, que ayuden, digamos, árabes con potencias, digamos, europeas o asiáticas, etcétera, etcétera, y ser el refuerzo institucional palestino. Yo creo que si no se refuerza, digamos, el tema de la autoridad palestina, la solución de 2 estados no será viable. Un segundo escenario, que es una reconstrucción tecnocrática tutelada, que estas son, bueno, obras visibles y servicios básicos, pero con legitimidad limitada y fuerte supervisión externa, ¿no? Ahora mismo tenemos la Junta por la Paz, que luego hablaremos de ella, y bueno, como Donald Trump pues está gestionando, digamos, estos asuntos de manera empresarial, ¿no? Pero la política y la teopolítica es una cosa bastante diferente. Tenemos una reconstrucción fragmentada por enclaves. Ya hemos visto, bueno, en la zona de Gaza, pues obviamente se podrían hacer se podría parcializar. Proyectos parciales por zona o sectores, seguridad desigual y autoridad incompleta.
con lo cual esto generaría a la postre o a medio y largo plazo un enfrentamiento interno en Gaza, en la franja, una reconstrucción instrumentalizada, que aquí, pues bueno, la ayuda operaría como premio político, mecanismo de veto, herramienta de presión. Si me haces caso, te doy dinero. Si haces lo que te digo, pues te seguiré ayudando. Y obviamente, pues obviamente estamos hablando de una especie de soberanía muy limitada, ¿no? Premio político, mecanismo de veto o herramienta de presión. Al final es una herramienta de influencia, de control y de dominación. Y el último escenario, pues un estancamiento prolongado y humanitarización. Yo creo, lamentablemente, y visto las probabilidades de ocurrencia, yo me decantaría más por la última. Ahora mismo todo apunta a que el conflicto en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra de Irán se va a prolongar en el tiempo y obviamente pues este estancamiento va a hacer que la Franja de Gaza se convierta en una especie de laboratorio, ¿no? Para poner en práctica algunos, vamos a analizar lo que yo pienso, que es hasta qué punto nosotros estamos capacitados, cuál es el límite de violencia al que estamos dispuestos a aceptar. O sea, yo creo que nos están empujando, esto es como una especie de prueba, de examen para ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Límite de sufrimiento, necropolítica, destrucción. Y lo están haciendo bien, ¿eh? Lo están haciendo bien porque ha llegado un punto que las personas cada vez somos más, no nos afecta tanto ver vídeos, estas fotos, esos niños que llegan muertos a los hospitales, estas imágenes de sangre, de destrucción y tal. Ya como que vamos naturalizando algo que no deberíamos de naturalizar. Es una pena. Si apostamos por el estancamiento prolongado y la humanitarización, pues veremos que hay una asistencia básica, que será muy básica y la gente pues seguirá en modus eh, bueno, tendrán que sobrevivir, ¿no? Eh, y obviamente esto va a repercutir, pues lamentablemente y de manera negativa, a las agendas, digamos, de reconstrucción posterior, ¿no? Bueno, hay una idea final, pues bueno, la competencia por reconstruir Gaza puede determinar quién gobierna, quién queda excluido y qué grado de autonomía real tendrán los palestinos. Yo creo que esto es una cuestión clave. Todo apunta a que la solución de los dos estados es cada vez va perdiendo entero y si gana, digamos, el proyecto geopolítico del Gran Israel, pues obviamente no, los palestinos no tendrán oportunidad. Puede fortalecer a la autoridad palestina, marginar o reconfigurar a Hamas y ampliar la influencia de Egipto, Qatar, la Unión Europea o el Reino Unido. De esta manera, si se fortalece, digamos, la autoridad palestina, y aunque sean principios con tecnócratas, se puede ir introduciendo intelectuales o gente que sean, digamos, más moderados, ¿eh? O sea, el Fatah, por ejemplo, vamos, que no sean figuras muy asociadas, ¿no? A Hamas, podría funcionar. El gran riesgo es una reconstrucción material sin control político palestino efectivo sobre el territorio, porque ahí realmente los palestinos no tendrían ni voz ni voto. Lo único que verían es como otros representantes de otros estados, pues harían lo que les diese la gana, ¿no? No tendrían en cuenta la opinión de los palestinos. La cuestión decisiva no es solo cuánto dinero habrá, sino bajo qué reglas se administrará. Y esto es muy importante, porque lo marcará, pues como siempre ocurre, el vencedor. El vencedor marcará la narrativa, marcará las condiciones, marcará las reglas del juego y para qué proyecto político servirá. Ahora, ¿hablamos para el Gran Israel o estamos hablando, digamos, de una vuelta, la reconfiguración del sistema de influencia a través de proxy forces o fuerzas por delegación de la República Islámica de Irán? En Gaza reconstruir no significará solo volver a levantar casa, significará decidir quién tiene derecho a ordenar el futuro del territorio. Y, y para terminar, cuando hablamos de dar voz y voto a los palestinos, que creo que es lo más justo, he encontrado un poema de un poeta palestino, Mahmoud Darwish, que dice lo siguiente, me gustaría leerlo. Quizás triunfen los enemigos sobre Gaza, quizás el mar embravecido sobre una isla, quizás corten todos sus árboles, quizás rompan sus huesos, quizás planten sus tanques en las entrañas de sus niños y mujeres.
y la echen al mar o la arena, sangre, pero no se repetirán las mentiras y no dirá a los invasores sí y continuará explotando. No es muerte, tampoco es suicidio, pero es la forma que tiene Gaza de que merece vivir y continuará explotando. No es muerte, tampoco es suicidio, pero es la forma que tiene Gaza de expresar que merece vivir. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, sí, tan rápido, pero muy bien, ¿eh? Fue muy didáctico todo, Sí, explicándonos la situación, ¿no? Al final vemos que realmente hay muchos intereses y cada uno tiene un escenario distinto de lo que se quiere, ¿no? Si nosotros vemos muchas veces Estados Unidos, pero estamos viendo también lo que piensa Egipto, lo que piensan los países de la Unión Europea, el tema multilateral. Y hay dos palabras que yo veo que para nosotros como novedosas, y me gustaría que hablara un poquito sí, más de ellas. Creo que en la primera conferencia que diste hablaste de una de ellas, de la sí. necropolítica, Ujú, eh, pero que la estamos viendo y la estamos normalizando ujú, y uniéndolo con pues, lo que está pasando ahora mismo. ujú. Este escenario ya como que no nos importa, hasta Sí, ya como que no importa, porque ahora ya estamos en otra guerra. Pero, ¿qué? Sí, ahora estamos en Irán, sí, sí, necropolítica. Y por otro lado, en este espacio cultural, que hablamos tanto del diálogo, fe, mm, cultura, cuando has hablado de la geopolítica, ujú, eh, ¿cómo me preguntaría desde tú, sí, si quieres contesta como puedas o como tú veas, cómo a una persona creyente ujú, y creyente no es la norma, sino mm, la experiencia en que estamos, en que somos seres habitados, sí, cómo desde ahí trabajar todo este escenario, porque al final, en parte, se nos plantea el enfrentar a unos contra otros. Es mm. decir, ¿cómo- ¿qué postura adoptar? No sé si ya me estoy alargando mucho, pero es lo que me Bueno, sugería y lo dejo abierto aquí a que todo el va. mundo hable. ¿Voy respondiendo Sí, entonces? sí, y Sí, si te parece, pues sí, vamos a vale, aquí. pues, muy bien. Bueno, a ver, el proceso de necropolítica fue articulado por un filósofo canadiense francés que se llama Achille Mbembe. Él escribió, digamos, varios artículos sobre este sistema de gobernanza, conocido como necropolítica. Escribió el último libro desde el 2019, es bastante interesante. Y su último libro, por lo menos lo que yo he leído, que viene también, nos va a venir muy bien para esta conferencia, que se llama Nuevo Brutalismo, o Brutalismo, ¿no? El título del libro es Brutalismo, en la editorial País 2. Aquí en Pembe, para empezar con brutalismo, él decía, o él interpretaba la política de alguna manera como una especie de dictadura. ¿Qué quiere decir esto? Según aquí en Pembe, el profesor Pembe, lo que hay que hacer es destruirlo todo y empezar de cero. O sea, las connotaciones históricas, la importancia simbólica de ese territorio, no lo vamos a cuestionar. No hay que reflexionar sobre eso. Lo que hay que pensar es en el futuro. ¿Vale? Entonces, vamos a tipo de una destrucción total, independientemente de quién haya vivido ahí antes, ¿vale? O de la importancia simbólica de ese territorio. El tema es destruir para construir. De ahí lo que él habla del nuevo brutalismo. Hablaba antes de la etapa del mal hombre, ¿no? Del mal líder. Si nosotros intentamos escoger siempre la acción o el mal menor, de alguna manera estamos justificando esta agresión, ya sea en Gaza, ya sea en el Líbano, ya sea en Irán, ya sea en cualquier parte del planeta. Entonces, partiendo de este brutalismo, es decir, si nosotros hacemos una política con una arquitectura, no, pues señores, esto que es la franja de Gaza, de 160 kilómetros de superficie, 41 kilómetros de largo, 6 y 12 de ancho, pues claro, yo lo que hago es lo destruyo todo. Daesh, os he mostrado la doctrina Daesh. Es
destruirlo todo, independiente de quién viva ahí y de lo que suponga ese territorio, de lo que suponga ese espacio geográfico con lo que van ahí. Ya no pueden volver. ¿Cómo van a volver esas personas? Si tú destruyes puentes, destruyes la infraestructura básica y destruyes sus casas, ¿dónde van a ir? ¿Crees que van a volver a...? Pues hablamos el tema de la notaría, el tema de las propiedades, son cosas que si lo van a perder todos los papeles. ¿Tú crees que la gente se lleva el papel el kit de toda supervivencia, lo lleva todo? Sí, pues. Porque olvidando las personas tienen que comer. Realmente de subsistencia que venga, de dificultad, Fijaros. todos sobreviven. No estamos esperando que nos traiga algo para luego pedir, no, siempre algo a cambio. Pues Ya nos dan democracia porque ellos no son capaces de tener una vida arreglada de su trabajo, de su familia. No sé, yo cuando empiezo a decir de Roberta, ahora nos vamos a poner aquí, vamos a los apartamentos porque es turismo, vamos a vivir el turismo y cada uno que eso no es solución de van a cortar ahí. mira, para apoyar, no, muchas gracias por tu observación y comentario. Por apoyar. Me dice que resumamos un poquito la pregunta. Vale, Que no le fueron la otra. sí, que lo que dice nuestra compañera es el tema del factor humano. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, sí, fijaros, un pescador que está aquí no puede desplazarse a más de 5,5 kilómetros de la costa. No sé, cualquier persona que entienda de pesca sabe que cuanto más te aproximes a la playa, menos peces hay, menos pescado. Claro, eso es una regla general. Y tú tienes limitado por seguridad, pues son 5,5 kilómetros, 5 kilómetros y medio, no te puedes desplazar. ¿Qué tipo de pesca vas a hacer? ¿Me seguís un poco? Entonces, lo que habla, por conectarlo con la necropolítica. La necropolítica, según aquí en Bembe, es un sistema de gobernanza donde las autoridades formales, es una autoridad formal, un ministro, un alcalde, un presidente, el líder de alguien que tiene una legitimidad, digamos, una autoridad, ¿no? Va a decidir quién va a vivir, quién puede vivir y quién va a morir o qué vidas son dispensables. Claro, entonces, es que, como ha indicado usted, es decir, esclavos, se está convirtiendo esto en una especie de, lo hablaba Turillera con respecto a Cuba, se está convirtiendo esto en una especie de, me gusta la palabra, no la malinterpreten, una especie de ecológico, es decir, vamos a Cuba a ver los pobres, vamos a Gaza a ver la destrucción en el barrio de Daje, en Beirut, hablando de la doctrina Daje. Si tiene la ocasión de ir a un edificio bombardeado, un edificio nuevo. Un edificio bombardeado, un edificio nuevo. Y claro, cuando yo llegué allí por primera vez, yo, ¿por qué no lo reconstruyen todo? No lo hacen para que no se pierda ese hecho de la memoria colectiva. Hablan de memoria, hablan de trauma, entonces así se moviliza fácilmente a la gente. El archivo de Israel, pues vamos a por ello, fíjate lo que hicieron. Claro, quieren ser un edificio bombardeado y es que o sea, cada uno al final intenta justificar bueno, su agenda política o geopolítica como puede. Lamentablemente el tema de la necropolítica sigue estando vigente, se percibe cada vez más, no hay responsabilidad. Nosotros aquí en España, pues no quiero recetar nada, pero lo que pasó nada, yo no he visto a nadie pedir perdón. Yo no he visto a nadie, ninguna autoridad formal pedir perdón. Esto bueno, yo eso no lo entiendo. Se invirtió en que se tenía que haber invertido en eso, se protege la piel, eso es una vida humana. Pues, pues estamos hablando de chiringuitos para coger dinero. Yo no quiero pensar de esa manera. Pero cuando una autoridad, digamos, toma una decisión y decide enviar dinero a otro sitio, estás decidiendo qué vida va a poder vivir o qué vidas pueden ser dispensables, que no quiero que pase en ningún momento. Entonces, en el caso de Gaza, pues es una cosa, es terrible. O sea, lo que he dicho antes, nos están poniendo a prueba para ver el límite de aceptación del sufrimiento humano. Según lo veo yo, es hasta dónde estamos dispuestos a llegar.
Y cada vez, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, cada vez ese límite va aumentando. O sea, cada vez somos más impasibles, más, bueno, pues esto ya pasará, ¿no? Pensando en que, bueno, ya algún día acabará, pero esto no acaba. Y las personas siguen viviendo como usted dice ahora mismo, ¿de qué viven? No, no, que va, no, no, sí. Se ha venido muy bien para explicar el tema de la micropolítica, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eh, como una persona creyente se enfrenta unos a otros. Esto también está muy interesante. Hablaba antes de la geopolítica, ¿vale? Es decir, estamos viendo cómo en inglés se dice bounded morality. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros somos personas, como personas tenemos ciertas ilusiones naturales, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la corrupción, fíjense ustedes, si roba uno que es de mi partido, no me afecta tanto como si roba otro. O menos, pero es un partido, es un ladrón. Eso es lo que digo de una especie de moralidad a la carta o selectiva, es decir, si esto es corrupción, señores, esto es corrupción para todos. No, no me puedo hacer el favor de aquí o mirar para otro lado. Entonces, cuando estamos hablando de estos proyectos geopolíticos que de alguna manera están jugando con vidas humanas, es que están jugando con vidas humanas. Entran los convoys, no entran los convoys. Abrimos la FAN, abrimos lo abrimos. Bueno, ahora sí, ahora no, ahora sí. Ahora entramos no sé cuántos, ahora no se permite porque resulta que la ayuda humanitaria no la damos jamás. Y en vez de ayudar a la población, estamos ayudando a los terroristas. Entonces, la ciudad, pero seleccionamos en función de nuestra realidad qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Igual que yo estoy cansado de criticar el tema de la asignación de etiquetas. Usted es un musulmán moderado, usted es un musulmán radical. O sea, que no, porque nosotros no nos permitimos el lujo de poner etiquetas. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros entendemos en realidad. Además, se han hablado del tema de los embarazos dentro de Gaza, el embarazo con una razón política. Yo digo cosas, yo no quiero, yo pienso y quiero vivir en un mundo mejor. Yo digo tantas atrocidades que realmente no tengo palabras, o sea, de ser, lo que he dicho antes, por eso mismo yo creo que es la mejor manera de cerrarlo. Van aumentando, digamos, no, siguen vendiendo, presión. A ver, o sea, ¿hasta cuándo lo vamos a decir? Pues, como dicen en árabe, jalas, basta ya, ¿no? Es decir, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo ver a tanto sufrimiento, ¿no? Pero aún así, seguimos, llegan tantas imágenes, tantos vídeos que al final, pues, bueno, Yo sí, no sé si hay que intentaron coger niños y a jóvenes, mandarlo para que no queden los mayores y de esa manera, pues, no conseguir seguir siéndose la sí, yo he leído también muchas cosas sobre el tema de la dirección a la hora de disparar. Disparar. Sí, claro, claro, es que al final estos son de estrategia, igual que hay la utilización de... son temas tan escabrosos, son temas tan ruinos, no sé, es como lo peor de la comunidad, bueno, no, es decir, todo vale y que yo creo que todo no puede poner. Hay unas reglas que regulan, digamos, si una guerra es legítima o no legítima. Hay otras reglas que regulan el comportamiento de la guerra, que se llama jus in bello, de que hay que respetarlo, señores. O sea, hay que discernir, diferenciar, perdón, si un combatiente no es un combatiente. Si tú te vas a entrar a un chico en el pierna para que te dentro de su casa y no pueda caminar, ese chico se recuperará y volverá a manifestarse, volverá a tirar piedras. Entonces, si tú identificas, digamos, cualquier persona, digamos, del equipo palestino como un potencial terrorista y tal, pues, eh, bueno, hoy he leído que se está planteando de alguna manera de tirar una bomba nuclear en Irán. Entiendo, para terminar rápido. El mundo está cogiendo una dirección
muy, muy negativa, un escenario apocalíptico y nefasto. Una plataforma. Que, Yo no diría, de intervenir un momento, no diría aplacar, no aplacar, sino a nosotros de todos los escenarios que has visto. eh, ¿Cuál es el más plausible y sobre todo cuál es, hay alguna una palabra que has dicho, que es el tema de derechos humanos, que comparte los derechos humanos de todas las personas, que- porque mira, nos están llevando a una situación de conflicto donde todos, al final tú te tienes que, te están llevando a que te posiciones en una postura. Y aunque no quieras, pero te lo están llevando a posicionar, porque tal y como lo estás describiendo, nos hacen creer los medios, las noticias, la facilidad con la que se transmite este malo y como es malo lo justifico todo. Y ahora vemos muchos malos. Muchos malos. Entonces, eh, ¿cuál es el escenario que para ti sería ideal? Tú como... vale. Pero yo una recuperación, sobre todo de lo que es el derecho internacional público. Hablando de derechos humanos, ahora mismo hay una campaña de desprestigio brutal hacia los derechos, el derecho internacional público. De hecho, yo creo que el derecho internacional público está quedando solo para aquellos actores que se ven indefensos. O sea, el derecho internacional público ahora mismo solo sirve para aquellos que de alguna manera pueden defenderse por sí mismos. El derecho internacional público está siendo tan denostado, se está incumpliendo tanto. La Naciones Unidas no tiene esa fuerza, no tiene, digamos, esa capacidad resolutiva para hacer, digamos, cumplir las responsabilidades, etcétera, etcétera, la protección de derechos humanos, de los derechos fundamentales. Entonces, yo diría de alguna manera por el tema de la responsabilidad internacional. Es decir, los mecanismos que existen no funcionan. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no funciona. Las Naciones Unidas no funciona. La Unión Europea no funciona. La Unión Europea en muchos casos complica las cosas convierte problemas en problemas más grandes. Es decir, porque cuando se proyecta hacia el Oriente Medio, por ejemplo, ayudan a líderes autoritarios que se eh, permanece en el trono, en el poder, a base de la coerción y la represión. Somos nosotros que estamos ayudando con dinero, con la estrategia del más por más. Es decir, te vamos a dar más dinero para invertir en infraestructura. Ese dinero no sabemos si llega a la mano adecuada o si está enriqueciendo los bolsillos de una élite determinada. Entonces, si no se revitaliza de alguna manera el derecho internacional público y se generan, digamos, se plantean propuestas para hacer responsables a aquellos que cometan abuso de poder. El abuso de poder se está convirtiendo en una norma de hecho, la diplomacia actual, Mariluz, yo creo, mi humilde opinión, se está convirtiendo en una especie de negociación entre magnates. O sea, nos vemos, no nos vemos, tenemos tal, no sé qué, no sé cuánto, y fijar la Junta por la Paz, que parece es un circo, perdóname que lo diga, ¿vale? Con una especie de teatro, vamos a teatralizar una solución a un problema político importante. Vale, pero contamos con palestinos tecnócratas. ¿Y esos quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A qué intereses responden? ¿Cómo son elegidos? ¿Qué legitimidad tienen? Entonces, es todo como las Naciones Unidas no es capaz de solventar este problema. No os preocupéis que yo esté aquí. No, que está aquí que lo va a resolver. No os preocupéis que yo me voy a encargar de resolverlo. El problema es que se está No es la tercera mira, no resuelve, porque no deberíamos decir que no resuelve, lo ha resuelto. Hombre, sí, 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 no, y en el mejor. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se lleva hablando años, y que hay que reformarlo, y que los países del sur cada vez están como más fuertes y diciendo que nosotros tenemos que ocupar nuestro espacio, es cuando esto salta por los aires en torno al poder. Pero que esto ha ayudado. O sea, a mí me preocupa a veces que utilicemos las mismas argumentos que están ocupando el civismo de Donald Trump perdóname, ¿No? es decir, esos países, o sea, estamos
la institucionalidad de la Unión Europea, la institucionalidad de Naciones Unidas y de los organismos internacionales son organismos que se fueron creados para mediar. Depende, depende de quién le quieran. La legitimidad Claro. es darle el poder. Que no se le quiere dar ese poder, el final te lo quita, pero han funcionado durante muchos años. Y yo no veo una salida sino mediante la mediación, no será mediante la destrucción. Lo que también debemos pensar es que en algún momento la destrucción vendrá aquí también. Pero no, de Llegará verdad. aquí, Sí, sí, sí. llegará aquí. Eso es cuando estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el caso de Ucrania es sintomático. Es decir, yo seguía, digamos, de las noticias, sigo las noticias, y es verdad que los rusos, pues antes veían la guerra por la tele. Y cuando tú ves la guerra por la tele, puede ser divertida. Pero cuando te llaman a filas, señores, ya no te gusta tanto cuando te llaman y te indican o te ordenan el lunes a las 6 de la mañana en el cuartel que te vamos a cortar el pelo, te vamos a poner un uniforme. Ya la guerra ya no es tan divertida, porque ya no la ves por la tele, sino que tú vas a ser un actor, digamos, un protagonista. La percepción, las percepciones cambian. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, mi experiencia, por ejemplo, en Naciones Unidas, fue una experiencia, nosotros trabajamos en los campos de refugiados palestinos en Líbano, con los mejores, y es una batalla constante, pero conseguíamos resultados importantes. Por ejemplo, en un proyecto de educación no formal, imaginaros, enseñar a niños y a niñas a leer y escribir operaciones matemáticas básicas. No podían ir a un colegio, pero se les hacía un seguimiento. Yo a esos niños los vi después, el tema del seguimiento de los proyectos, y que cualquier cosa que hicieran por ellos era gratificante para ellos y para nosotros. Al final tenían una proyección, digamos, real, ¿no? Que estamos cambiando vidas. Entonces, a nivel micro se puede hacer, a nivel macro también. Lo que ocurre es que obviamente estamos ahora mismo. Por eso he introducido en esta sesión el tema de la trampa del mal líder. Porque es que están proliferando los líderes malos. Y los de proliferan los líderes malos, la gobernanza no funciona. La gobernanza no funciona porque la diplomacia da paso a la imposición, la diplomacia da paso al abuso de poder. Cuando tú sabes que eres fuerte de la clase, pues, que vas a hacer lo que quieras y lo que veas conveniente. Entonces tú vas a ir de alguna manera indicando los pasos a seguir. Un poquito de espera para preguntar. Diría, sagrado, no, pero sí, hombre, sí, sí. Actual de guerra y las violaciones masivas a las mujeres por parte del enemigo para que eh, tengan hijos y sean hijos del enemigo, en fin, eso está a la orden del día. Lo que ocurre es que también este tema, o este problema, este conflicto, ha despertado en el debate internacional el tema del debate doctrinal académico sobre el genocidio. Que al final, las prácticas genocidas son las prácticas genocidas, no, usted lo puede ver, o sea, viendo las imágenes, sobre todo el problema que yo creo que tiene el Estado de Israel es que ahora mismo en su ejecutivo cuenta con algunos elementos que son muy radicales. O sea, Smotrich, Kibir, son ministros que deben de callarse, no deberían de salir mucho a la palestra, ¿no? Porque cada vez que hablan, la verdad, que como decimos a nivel coloquial, subespando, porque son comentarios tan fuertes, que obviamente demandan una respuesta en el contrincante, en este caso el tipo palestino, ¿no? Pero no se puede dar, yo le digo caso, mira, no hay genocidio, imaginaros el argumento, ¿vale? No hay genocidio, porque no hay torres crematorias. Claro, claro, yo leo eso, digo, de verdad, te lo estoy diciendo que este es un argumento para que va a hacer, yo no, eh,
vi los reportajes y lo adoctrinan de una manera de que les dicen que para que no tengan problemas, a un niño palestino, dicen, esto está hablando, y esto está hablando con terroristas, porque enseña a una niña que no tenga remanente, que me quede así como lo adoctrinan. Pero lo adoctrinan a todos. Así, Sí, sí. no sé qué cuando te Sí, luego está todo los psicóticos, tema de droga. Por eso es que digo, no hay que demonizar a nadie, pero sí es cierto que la brutalidad por sí sola, cuando se da rienda suelta a la violencia va ocupando espacio. Pues, Pero en esa brutalidad, y también lo has dicho en la conferencia, que no lo olvidemos, detrás de esa brutalidad y esa manera de actuar y de ver malo y de dar mensajes claves donde todos son malísimos y como son malísimos, eso nos decía a todos, que está todo todo el negocio de la construcción, todo el negocio que estamos viendo ahora en la guerra y todo y lo que vamos a vivir en los próximos meses cuando se agote el petróleo y se agote la energía y ya tengamos 40 grados o 45 grados y empieza a haber muerte que siempre hay en España y en Andalucía por, por pobreza energética. nosotros, Como a todos porque a través del petróleo hay muchos negocios. Entonces, ¿quién gana con todo esto? ahora mismo, desde el punto de vista militar de Estados Unidos, porque es digamos, el que más vende, el más clientes tiene, y a nivel energético, sí. De ahora mismo Rusia y los Estados Unidos son los dos actores que más están ganando en el panorama internacional. A China no le interesa ninguna guerra. Fijaros que en el caso de Irán, vemos cómo Rusia está ayudando a Irán a través de la inteligencia y temas de defensa, digamos, de antimisiles, defensa terrestre. Misiles. China, por un lado, está dando Intel a través de satélites a Irán y le está dando, digamos, misiles para eliminar barcos, pero lo hacen de tal manera que no es una ayuda que vaya a desequilibrar la balanza a favor de Irán, porque sí es cierto que obviamente Irán aquí ha cometido una torpeza estratégica brutal. Invadir Irán es muy difícil, eso es una fortaleza rocosa. Es producto de ignorancia, ¿no? No digo, digo que es la ignorancia que genera temeridad. Yo creo que Donald Trump eh, y sus asesores, yo creo que van a pagar caro, ¿no? Lo que han hecho y todos vamos a pagar caro esto. Veremos el tema del precio del barrio, veremos el tema del gas, el empobrecimiento, el crecimiento de los núcleos y todo esto va a ser poco el más visto de la clase será lo que vamos a ver a partir de ahora, me duele decirlo, porque es como actores se van a lucrar gracias a la miseria de muchos. Esa es la política internacional a partir de ahora. Vamos a prestar atención a cómo se está lucrando a partir del sufrimiento y las necesidades de muchos grupos humanos. Y lamentablemente, pues ahora mismo, te digo, en un escenario, ¿cuáles son los escenarios posibles? Yo lamentablemente tengo malas noticias, esto va a continuar. Esto va, no veo una especie de Ucrania, pero sí un conflicto que se va a tener como sus altos, eh, sus picos altos, picos bajos, va a ser una especie de montaña rusa, pero va a durar en el tiempo. Y obviamente, sí, tío. Eso, cuando todo esto de Irán y Estados Unidos, Islam y Israel, tenía la idea de que lo va a desarrollar de esta manera. Sí. Bueno, no. Repite la No, pregunta, que era sí. una. A ver, sí, cuando empezó el conflicto, la guerra, Donald Trump tenía en mente, digamos, este escenario, ¿no? De decir que iba a ser algo rápido. Lo normal, eh, cuando uno actúa de una posición de superioridad, lo normal es que se confíe. Yo creo que hay
a ver, el desconocimiento de la geografía iraní, hay un desconocimiento mundial. Hay un, hay un desconocimiento, perdón, hay un desconocimiento de lo que significa ser chiita en el Islam, lo que es la figura del mártir, lo que es la figura del sacrificio, del entregarte, del dar tu vida por una causa. Por eso he introducido el tema de la geopolítica aquí en esta charla. Eh, la única manera de vencerlo es eliminándolos a todos, si eso no se puede, porque esto está aquí y esto está aquí. Entonces, eso es una cosa que los norteamericanos ya se un buen porrazo en Irak y en Afganistán porque no eran conscientes de la puta de qué gente es la que no hay y qué tipo de lealtad existe. Para que se haga una idea, cuando antes hablaba del eje de la resistencia y todos estos frentes en contra del Estado de Israel, eh, Hezbollah metido al Líbano en una guerra. Los libaneses no quieren guerra. El Hezbollah como una milicia de resistencia, partido político, arma, brazo militar, brazo político, ha metido el país, el Líbano, en la guerra. No solo digo, nadie ha votado por eso, nadie quiere eso, son con Hezbollah. Y lo han hecho para que, de alguna manera enviar un mensaje de que no estamos contentos con la eliminación del líder supremo, Ali Khamenei. Entonces, Israel, ¿qué hace? Pues obviamente sí, le dio la orden al gobierno libanés para que desarmara Hezbollah y no lo ha hecho. Le dio un tiempo, no lo ha hecho. Todavía yo creo que como tú no eres capaz de hacerlo, para que yo lo sea. Pero claro, pero que lo haga el ejército libanés, que lo haga el Estado de Israel, porque el miramiento difunto no van a tener no van a tener mucho tacto a la hora de destruir. Y lo que estamos viendo en este momento. Entonces, eh, él ha ido de alguna manera recalculando hablamos de cálculos políticos, sus movimientos. Esto va a ser rápido. Él pensaba en un primer momento que utilizando la carta de Pahlavi, Reza Pahlavi, el rey que está, el hijo del rey que está el sucesor, el rey que está, digamos, que tiene cierto derecho, cierta legitimidad sobre la realidad iraní, que está a nivel de los Estados Unidos. Los estudios de opinión que yo he analizado no llega a un 30% de la población iraní, no llega al 30% de los iraníes que estén dispuestos a apoyar a Pahlavi. ¿Entiendes? Con lo cual, ya sabéis que salió una rueda de prensa diciendo salir a la calle, manifestaros, que estáis solos. Yo estoy con vosotros, pero yo estoy en Estados Unidos. Va, estoy pasando, pero yo estoy aquí tranquilo, me entiendo, no todo protegido, pero entonces, no lecciona esa carta. No le ha funcionado la carta. No se puede cambiar a un régimen como el de los ayatolás a través del bombardeo aéreo. No se puede. Aunque tú hagas una destrucción fuerte, no vas a acabar con ello. Tienes que enviar soldados al terreno. Y eso significa que la opinión pública norteamericana, que ya de alguna manera está despertando, está viendo que el lobby judío, el lobby israelí es too much, es demasiado. Los norteamericanos no aceptan, eso no es su guerra. Y ellos saben que Donald Trump no está jugando la guerra a favor de los Estados Unidos, está jugando la guerra a favor de Netanyahu, del Estado de Israel. De hecho, mm, no quiere, entonces, yo he leído comentarios que indicaban, imagínense cómo está la situación, de que los Estados Unidos habían sido ocupados por el Estado de Israel. El lobby, el lobby israelí está fuerte que ya o sea, está despertando de alguna manera lo que ocurre, obviamente. Hay paz, el lobby israelí es muy fuerte. Mm, Y el Claro, dinero de y dinero, de diversidad de comunicación, bueno, pues, pero es verdad que cuando tú ves el problema que tenemos, el problema que sufrimos aquí en Occidente es el complemento de cero bajas. Nosotros decimos, vamos a la guerra, pero no puede morir nadie. Señores, hay que tener un poquito de cabeza en una guerra. Lo normal es que mueran soldados. Y si son nuestros, entonces nosotros tenemos un contingente español en UNIFIL, en el sur del Líbano, la misión de la interina de las Naciones Unidas en el sur del Líbano, y no quiere verse.
si hay un accidente o uno de los misiles interceptores que cae en Italia, que Dios no quiera, mm, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿Cuál es el interés? De alguna manera, ¿no estamos contribuyendo a la seguridad internacional? Yo creo que no. Yo creo que sí que ahora mismo estamos poniendo en riesgo vidas de señores innecesariamente, ¿verdad? No sé qué van a, qué idea van a tomar las autoridades. Entonces, es muy complejo. No se puede subvertir de alguna manera o romper o acabar con el régimen de los ayatolás con el ciclo bombardeo. No se puede meter, digamos, personas sobre el terreno. ¿Cuál es la otra opción? Dinamitar, implosionar Irán desde dentro. Bueno, han hablado de las milicias kurdas. Las milicias kurdas ya hicieron mucho con nosotros en luchar contra el Estado Islámico y luego fueron denunciadas, fueron rechazadas, fueron ignoradas. Le prometieron muchas cosas y no cumplieron nada. ¿Vosotros creéis que estos cultos van a hacer lo que se expongan de alguna manera para acabar contra la unidad revolucionaria islámica o la fuerza del culto? A ver, están creando eh, sentimientos, están desviando la atención de lo que es importante ahora mismo. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Así que, en principio, pues, eh, si ahora mismo el tiempo, la variable tiempo, juega a favor de Irán, el tiempo va en contra de Donald Trump, del Estado de Israel. Ahora mismo el Estado de Israel sabe que si quiere conseguir apropiarse lo que he indicado antes, el problema del proyecto geopolítico del Gran Israel, que os recuerdo que no es oficial, ¿vale? Que no es oficial, pero ya hay soldados con el mapa en el brazo, que eso no lo he inventado yo, sé que el chileno. Entonces, si quieren conseguir ese proyecto, parte de ese proyecto ahora mismo lo están haciendo muy bien. Se van a quedar con el parte del sur del Líbano, van a crear un buffer, una especie de zona tapón ahí, de seguridad para garantizar a los israelíes del norte de Israel que puedan volver a sus casas. Se van a quedar con parte de Siria, de hecho, con la excusa de proteger a los drusos, a la minoría drusa siria, va a construir una parte muy importante del sur, centro-sur de Siria, que me parece aún mayor. El otro estado, al revés, obviamente, no, eso es otro tema. El tema jordano también es otro tema. Eh, el tema de Egipto yo creo que tampoco lo van a conseguir. Entonces, o sea, conseguir, pero no creo que puedan materializar el proyecto político tal como lo presentan como una especie de proyecto teológico, ¿no? Es decir, bueno, pues tú traes la tierra que te prometí, que yo prometí, vosotros sois el pueblo elegido, y no creo que se pueda materializar. Le pregunta a nuestro compañero que hasta qué punto, de alguna manera, Irán ha hecho todo lo posible para que la guerra no llegue a su territorio. Yo creo que eso ha sido una premisa básica, ¿no? En el comportamiento geoestratégico de Irán. De hecho, cuando planteaba el tema de la resistencia, Irán ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño en el Líbano, ha hecho mucho daño en Siria, en Yemen. O sea, daño en el sentido a los opuestos al proyecto político iraní, a la agenda política de la República Islámica de Irán, ¿no? Pero han hecho todo lo posible para que la guerra no llegue a su terreno. Explicando de alguna manera, estos son como fuerzas, como frentes abiertos. Todos estos frentes abiertos son herramientas que tú puedes utilizar. Que, oye, mira, ahora es el momento de atacar. Pues son diferentes flancos. El Estado de Israel ha estado haciendo frente a un multifront, que se llama una especie de multifrente, ¿no? Y eso denota pues, la capacidad militar, el tema de la inteligencia, porque sí es cierto que el Estado de Israel cuenta con una superioridad en el tema de inteligencia que es brutal, para eliminar a tantas figuras
cercanas, digamos, a la cúspide, digamos, de la Guardia Revolucionaria Islámica, etcétera, etcétera, eh, y fueron a dentistas y doctores. Imaginaros que yo soy un oficial de alto rango, que voy al dentista, yo no puedo, no, o sea, ¿cómo voy a pensar que tú eres un espía? ¿Me entiendes? No se le ponían en los empastes una serie de micros, no, de GPS, se veía, imaginaros un dentista, un oftalmólogo, o sea, imaginaros la capacidad, lo que hicieron contra Hezbollah con los walkie-talkie o los rangers, los buscas, ¿me entiendes? O sea, ¿quién va a pensar que van a meter explosivos en estos devices, ¿no? Entonces, eh, tienen un Intel que es brutal. De hecho, yo creo que ellos ahora mismo ser nombrado, ser promocionado en la cúpula iraní es como si te pusieran una diana, ¿no? Es decir, sabes que tarde o temprano van a llegar a ti, pero por cada evento que elimina el Estado de Israel, hay cuatro opciones de reemplazo. No, una, dos, tres, cuatro. Entonces, por eso te digo, el tema de será, esto acabará en un momento dado porque no podrás eliminarlo a todos, ¿no? Entonces, lo hicieron muy bien. Lo que ocurre es que ahora está el tema de las plantas, digamos, de petróleo, el tema de la isla, el estrecho de Hormuz, que es muy interesante, ¿no? Que ahora mismo está todo el mundo hablando del estrecho de Hormuz, la isla Kaf, lo que representa, el por qué Oman no puede influir mucho, porque los Emiratos tampoco. Entonces, Irán está jugando muy bien sus cartas. Lo que ocurre es que es parte de una estrategia. Al final está haciendo todo lo posible para destruir el GCC, lo que es la cooperación el Gulf Cooperation Council, el Consejo de Cooperación del Golfo. Va a eliminar, digamos, todo esto se repiza de alguna manera. Claro, que Irán puede destruir de alguna manera la fuente de recursos de Cuba y Qatar. Arabia Saudí la puede castigar bastante, va a debilitar muchísimo a este grupo de actores que de alguna manera funciona también como un proxy force a favor de los Estados Unidos en contra de Irán. Va a seguir. Entonces, el- ya no ha podido contener. La guerra ha llegado a casa y ahora pues la estrategia es diferente. ¿Por qué Arabia Saudí, por qué estos países fuertes del Golfo Pérsico no declaran la guerra a Irán? Porque lo que quieren ganar otra vez y que lo están atacando. Se llama paciencia estratégica. Es decir, están viendo de alguna manera, están asumiendo los golpes, ¿vale? Que en algunos casos, como en Dubái, por ejemplo, en el Emirato de Dubái, es importante porque es el turismo, pero no se atreven a cruzar esa línea, porque cruzar esa línea ya sería de alguna manera, eh, claro, Irán, no sé si desde un punto de vista geográfico lo podéis ver, que estos países son todos planos. O sea, y le tiran de alguna manera, cuando decía antes, que son como bloques rocosos, no entiendo, no, para ir es fácil eliminar, es que es como eliminar un valle, lo eliminamos todo. Entonces, tienen mucho que perder y no son muy inteligentes las autoridades de los países del Golfo, saben lo que están haciendo y por eso no quieren los Donald Trump, los advisors de Donald Trump están constantemente pinchando, ¿no? A ver si declarar la guerra a Irán, eso es un suicidio ahora mismo, es algo que lleva el de perder. A no ser que Donald Trump tome la medida de algo extremadamente radical, que suponga un cambio de juego brutal, como ha dicho antes, puede ser. No es de destrucción masiva o una bomba nuclear localizada, ¿no? Eso puede cambiar un poco las reglas del juego. Que aún así, Claro, no han cambiado, pero que sería, digamos, esa, una llamada a la destrucción, ¿no? De destrucción por destrucción, ¿no? Y de por violencia, ¿no? bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que llevamos ya yo no estoy expresado Sí, la verdad. con que explorar no sé, el día del día. Venga, Eh, esperemos. esperemos, bueno, confiemos en el ser humano, confiemos en lo que cada uno individualmente puede hacer de diálogo y de encuentro y,
y seguiremos. Esperemos que vuelvas, pero para contarnos de Algo, verdad algo, que esto es positivo y de vale, sí, la próxima prometo que me centraré con me algo. quiero hablar de cómo se utilizan las políticas de cooperación al desarrollo, cómo se está utilizando como arma ahora de guerra y geoestratégica y el fin de la guerra. Pero bueno, eso será para otro Muy día. bien, muy bien. Muchas gracias y nos vemos.